Bien. Buenos días, doctor Sala, bienvenido nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 238, destinado a cubrir un cargo de juez de la localidad, juez civil de la localidad de Cutralcó. Vamos a presentar nuevamente al jurado integrante del concurso, a la doctora Lorena Maggio y al doctor Pablo Furlotti. Les agradecemos nuevamente su participación, por supuesto. Bueno, doctor Sala, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Sí, Va a tener un reloj ahí en pantalla para poder ir ordenando su exposición. Ahí está. Y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Está bien? perfecto. Bárbaro. Suerte, doctor. Bueno, gracias. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Bueno, doctor, ¿qué Bueno, tema eligió? yo elegí como tema desvalorización de los créditos laborales o actualización de créditos laborales. Es un tema interesante. Lo había elegido cuando decidí transitar esta experiencia y antes de saber que usted, doctor, iba a integrar como jurado porque lo involucra en algunos temas, No hay en ningún algunos problema, fallos. doctor, puede disentir plenamente No, con lo no, que quiera. no. No, Para no eso es, está mi objetividad. no es que disentir. No, yo no, pero puede No es valorar. que disentir, sino que uno cuando ejerce la profesión, Me está la consiguiendo. actividad, cuando ejerce la actividad privada, los trámites con los que uno tiene mayor compromiso desde lo intelectual o desde lo afectivo, esos son los que fracasan o los que pierde. Parece una cosa científica y me pasó en algunos casos vinculado a este criterio, pero para bien también, así que lo voy a relatar seguidamente. Me pareció un tema de interés, porque mis colegas también preguntaron por qué me metía en este tema, que es muy actual, creo que hoy está escribiendo la doctrina y la jurisprudencia sobre estos aspectos, y me pareció un tema interesante como disparador para analizar también la labor del juez y frente a una situación crítica, una situación tan difícil como la que se presentaba, que era esto de un derecho para ser reconocido necesita transitar un proceso judicial que ya eso involucra tiempo, porque involucra etapas, y este derecho, desde que nacía con mora automática, 138 y 127 de la Ley contra el Trabajo, cuando era reconocido al final, experimentaba una pérdida el trabajador, pues, porque el poder adquisitivo de la moneda se había depreciado. Entonces, producto no de una cuestión técnica jurídica, sino de la inflación argentina, un fenómeno externo al derecho, la solución hubiera sido indexar, repotenciar la obligación, pero estaban prohibidas porque teníamos en vigencia dos leyes, tenemos vigentes dos leyes que son la 23.928 y la 25.561, ley de convertibilidad, ley de emergencia estatal, indicando esto para ver un anacronismo ya que tenemos todavía. Y bueno, más allá de que yo pueda hacer referencia a un anacronismo, la Corte ha venido permanentemente ratificando la vigencia de estas leyes. Las veces que planteo la inconstitucionalidad se me ha contestado con Puente Olivera y con varios fallos más, y incluso el Congreso el año pasado, cuando trató la ley de alquileres, hizo referencia a la vigencia de esta normativa, cuando hablaba de actualizar los cánones locativos. Entonces, contra toda esta situación, que parecía una tormenta perfecta, la relación procesal cómo quedaba en la práctica. Yo lo viví desde la trinchera, le digo yo al estudio, por eso te lo quiero comentar. Los empleadores, o el demandado acá, la empresa o el comerciante, ¿qué le podemos pedir a esa gente? Ha sido engañada, le han mentido más de una vez, va donde le conviene la cuestión económica, se mueve en manadas, digo yo, pero acorralado por distintas situaciones de apoyo económico. Y en este caso fue tras la plata judicial barata. Le convenía estar en proceso, y el trabajador, mientras tanto, miraba por tele cómo su crédito se iba desvalorizando permanentemente, nos consultaba a nosotros, venía desesperado al estudio y nosotros decíamos, prendámosle una vela al juez. ¿Y el juez qué hizo en todo esto? Es maravillosa la labor del juez, creo que se voy adelantando con esto en mi conclusión. Después trabajó distintos mecanismos, hizo dialogar las fuentes, eh, trajo jurisprudencia, trajo Quino, trajo Bisotti, trajo el Código Civil, el 552, deudas dinerarias, deudas de valor, trajo organismos para que le informaran, del Ministerio de Trabajo, el Banco Central. La verdad que fue esto lo que pudo en esta situación. Y yo voy a tratar solamente comentando los últimos años, porque hay cuestiones anteriores. Con los últimos meses me alcanza para mostrar el esfuerzo que ha tenido los tribunales para tratar de atacar esta situación que
tiene dos elementos. No solo mantener el crédito, la intangibilidad de ese salario, que llegue bien a la sentencia, sino castigar la inoportunidad del pago por parte del empleador. Hoy tiene mucho renombre o se ha dado publicidad el fallo Oliva, con comas, con un título equivocado que dice no se deben intereses de los intereses, y así es el inicio del artículo 770, ¿no? Porque también en García con Wofe le dicen la Corte prohibió la doble tasa, y yo creo que la Corte en estos casos no hizo eso. Creo que la Corte manda señales, ingresa temas que no son los que son de su competencia, utiliza la doctrina de la arbitrariedad para decir, bueno, este resultado no se condice con la norma que fundó esta sentencia, y así hizo con Oliva, dijo, el 770 no autoriza periódicas anatocismos, 770 del Código Civil lo traen Código civil y comercial. y comercial. No es lo mismo. Código Civil y comercial. 770, y no se permiten esos anatocismos periódicos y sucesivos, porque el resultado en este caso en particular, daba 7.773 puntos de interés. ¿Por qué? Porque la Cámara, la Sala 8 creo que es, de la Cámara Nacional de Apelaciones, había utilizado para hacer la actualización un acta, una de las varias actas que emiten estas cámaras cuando se reúnen los jueces para modificar criterios. Ahí están, en estas actas están el decálogo de todos los instrumentos y herramientas que yo digo que han tratado de utilizar los jueces para combatir este problema. Y en la última acta, la 2774, que es la de crítica, en esa acta se establecía que se apliquen todos los mecanismos de actualización que habían usado las actas anteriores, pero que a partir de la notificación de la demanda se producía un anatocismo y de ahí se iba a hacer anatocismo periódico y sucesivo hasta la liquidación y cobro. Esto llevó a que Comas, que había notificado su demanda, Oliva, que había notificado su demanda en el 2016, en el 2019 la sentencia fuera, acá era 2 millones de capital, 2.100.000, había llegado a ser de 162 millones. Pero estas actas también topeaban, tenían un tope, que la Corte omitió expedirse sobre eso, si no, les adelanto que el crédito de Oliva hubiera llegado a 122 millones. ¿Cómo topeaban? Decían, bueno, 171 del Código Civil y Comercial, facultades del juez para reducir intereses cuando sean desproporcionados estos también, y decían, si supera la tasa de interés, decían RIPTE más 7 puntos en algunas salas, y las otras IPC más 6 puntos. IPC, índice de precio del consumidor, RIPTE, los sueldos de los trabajadores estables, o sea, medíamos con sueldo, medíamos con servicios y productos, más unos puntos, y con eso hacíamos tope. La Corte no dijo nada de eso, y es extraño, bueno, deben estar escribiendo ahora, por eso que digo yo, porque a 3 días, el 29 de febrero, se pide la Corte en Oliva con coma. El 3 de marzo, la Sala 9 emite Nasilowski con Arauco, donde dice, bueno, no solayando lo que dice la Corte, dice, si este resultado, el acta no es razonable, voy a aplicar SER más 6 puntos de interés y un anatocismo de la notificación de la demanda. SER, coeficiente de estabilidad relativa emitido por el central, que viene también de la época de la paridad dólar-peso, y recientemente, hace unos días, hay otro fallo más, que es, no me sale el apellido ahora, pero que tropeó. ¿Tropeó por qué? Porque se emitieron dos actas después de la 2774, la 2785 y la 2784, 86, 84, que topean y fijan ya otra vez el criterio en ser más 6 puntos y un anatocismo desde la notificación de la demanda. Todo esto debe estar en la Corte, o sea, porque estoy hablando de días atrás que han emitido estos fallos y seguramente es materia de actualización, es más materia de emisión de fallos de la Corte. En provincia de Buenos Aires, la condición era diferente, la situación era diferente. Cuando lo comparaban con Oliva, la tasa negativa digital que usaba provincia de Buenos Aires arrojaba 7 millones versus 162. Pero hoy el tema en provincia de Buenos Aires no es esto, sino que el 18 de abril emitieron un fallo
en la Corte Suprema de la provincia, que va a Barrios con Lascano, donde declaran la inconstitucionalidad de la 23.928 y de la 25.561, diciendo que afecta a la propiedad, donde recomiendan a los jueces usar los mecanismos que estén a su alcance para actualizar este crédito, y fija pauta y les da criterio. Es una obra literaria. Para ellos donde dice, bueno, empleen la buena fe, la equidad, eviten el enriquecimiento sin causa, eviten el abuso de derecho, el esfuerzo compartido, habla de todo un poco. Bueno, quiero llegar a Neuquén, que es mi provincia, y ahí creo que, no porque usted doctor acá, pero fue avanzada la Cámara del Interior. En este tema fueron los primeros en salir adelante con estos temas, y en mayo del 22, sin cambiar el criterio de los sillas, que era el anterior, Lascano, Albaiceta, González Gerices, Fuentes Roberto, que son juicios en los que participé, se reconoce, pero lo que quiero señalar en este caso es que hubo mucha coherencia, porque ya ahí esos fallos hablaban del 552, de alimentos, del 768, del Código Civil y Comercial, que después sirvieron y fueron la fuente para establecer el nuevo criterio. El último, que es reciente también, y es novedoso, porque no lo he visto, realizó un montón de fallos a nivel nacional, el tema de que, bueno, desde septiembre del año pasado, el Central está publicando la tasa, reglamentó la tasa del 552, que es el crédito alimentario. Junto a otro artículo, que es del contrato, reguló esto, y se hace efectivo algo. Muchos fallos dicen que el crédito laboral es un crédito alimentario, y queda como mera declamación. Acá no, acá fue real. Dijeron, bueno, dijo la Cámara, no, no está reglamentado el crédito laboral, que es un crédito de naturaleza laboral, alimentaria, vamos a utilizar esta reglamentación, y espero que la tasa se comporte bien. No lo he visto vi una planilla de liquidación recientemente, pero bueno. Quiero hacer Sí, en realidad somos la única cámara que está... Espera que está en el tiempo. quiero hacer un paréntesis, porque hay créditos primos de estos por naturaleza, que son los derivados del sistema de riesgo de trabajo. Pero tuvo un tratamiento completamente distinto eso, porque hubieron leyes que permanentemente, de alguna manera, actualizaron esos valores e incrementaron esas indemnizaciones, porque la 27, la 26, la 26.773 crea una indemnización de pago único de un 20% que se suma al sistema. La 27.348, al actualizar el ingreso base, también modifica toda la cuenta de la prestación dineraria por la contingencia. Entonces, tuvo un tratamiento. No es que no hubo labor jurisprudencial, los tiempos demandaron que la justicia tenga que intervenir para aclarar algunas circunstancias. Acá en el PEN hubieron dos fallos importantes, Retamales y Contreras, pero y que después incluso hubo la aclaración que ahora debe estar discutida, que es la de ADEM, o la que yo alcancé a leer. Pero bueno, tuvo un tratamiento distinto. Yo lo que le venía a presentar acá era prácticamente el problema que se suscitaba con esto, que nosotros desde el trabajo vivíamos con los trabajadores que pasaron una angustia, y quise mostrarle lo que hicieron los jueces también rápidamente, porque fueron malabaristas, tocaron 7 incrementos, contorsionistas. El laburo fue difícil. Creo de todas maneras que siempre fuimos detrás, que medimos todo esto con elementos de precio al consumidor, con herramientas de la vida cotidiana como el combustible. Lo medimos con el dólar blue, dólar que es ilegal, pero y siempre corrimos desde atrás. Yo creo que el problema está en que el proceso económico inflacionario argentino es muy complejo y no está bien medido. Hay una inflación oculta y hay devaluación de bienes que están dolarizados. Entonces, nuestros indicadores son malos, no referencian la realidad. Y entonces, el juez, tratando de escapar de la arbitrariedad y abrazándose a un indicador oficial, termina no abrazando la realidad. Es un análisis que hago hoy por entender de que en estos meses de trabajo, donde se vivió esto, hemos discutido con asociaciones gremiales, con empleadores, he estado representando a empleadores, y siempre el tiempo del proceso era una moneda negativa para el trabajador.
lo cual era malo, que uno no pueda que el trabajador tuviera que negociar ese tipo procesal, sabiendo que es el sujeto de 14 bis, ¿no? El que más tenemos que proteger. Creo que tenemos que hacer un análisis del problema y creo que estuvo ahí en los tiempos y estuvo en cómo abrazar la realidad. Si sigo de este lado, soy el doctor, lo voy a seguir provocando con trámites, tratando de que abracemos la realidad juntos, y si no, de aquel lado lo acompañaré y trataré de que los plazos se acorten, que creo que esa es la forma de minorar también el impacto de la inflación. Muchas gracias, doctor. ¿Terminó? Muchas cosas las resumí porque Sí. tenía miedo de extenderme. Bueno, doctor, yo le voy a hacer algunas preguntas, referenciando un poco al relato que usted manifestó, como las fuentes del derecho, que los jueces tenían que tener en cuenta en su función. Quisiera preguntarles cuáles son las fuentes del derecho. Y este código nuevo, me parece un código maravilloso, porque el código... Fuentes del derecho, discúlpeme. Sí. Sacar el Yo artículo... les pido que vayamos a las preguntas. Las fuentes del derecho, no del Código Civil y Comercial. Las fuentes del derecho. Y claro. El artículo 1 y el artículo 2 van haciendo algunas referencias de... Fuentes del derecho general. No el artículo 1 ni la parte preliminar del Código Civil y Comercial, porque no existe solo. Usted tiene competencia laboral, competencia de minería, y esto es Código Civil y Comercial. Así que por eso la pregunta aspira a una amplitud de la competencia para el cargo que usted está concursando. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Fuentes del derecho son muchas. El derecho sería la ley, sería la jurisprudencia, serían los tratados internacionales, serían los usos y costumbres. En principio serían esos los elementos que concurren a formar el derecho. Eso entiendo por fuentes del derecho. Si esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. ¿La doctrina es una fuente del derecho? Sí, por supuesto, la doctrina y la jurisprudencia, y son grandes fuentes del derecho, que en la práctica se utilizan diariamente. No podemos abordar la ley sin abordarla con el estudio de la doctrina. Sí. Bien, y ¿sigo yo? Voy a pasar ahora a un tema un poco más específico que tiene que ver con otro instituto. Frustración del fin y teoría de la imprevisión. Sí. El tema contractual. Tema contractual. Si me puede decir cuáles serían las diferencias, ¿no? De la frustración. Frustración del fin y teoría de la imprevisión. Sí, la frustración del fin no estaba consagrada antes en el código, si bien podríamos llegar a ella a través de otro artículo. Recientemente sí fue consagrado por el Código Conocido. La imprevisión es más un tema nuestro argentino, de que tenía una reglamentación que también fue receptada ahora y que tiene que ver justamente con esto de la normativa cuando preveemos. No se puede prever lo que la normativa provoca en la realidad económica. No, pero espere. Sí. Institutos, frustración del fin, teoría de la imprevisión. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, jurídicamente hablando. Sí. ¿Qué es la frustración del fin? Y justamente cuando uno celebró un contrato y la finalidad pautada no se puede cumplir. ¿No? ¿Y qué es la teoría de la imprevisión? Y está vinculada, porque la imprevisión ahí vino por una cuestión normativa posterior que no fue prevista. Pero también tiene que ver con la frustración, está vinculada a la frustración del contrato. ¿Y hay alguna diferencia? Y entiendo que la imprevisión es muy específica, tiene que ver con normativa que con el tiempo tornó imposible el cumplimiento el contrato, y la frustración es genérica, es toda afectación que impida que se cumpla con el contrato. ¿Me puede dar un ejemplo de uno y de otro, por favor? Y la imprevisión fue muy usada en épocas de hiperinflación, cuando no se tuvo en mente de evaluaciones fuertes que hemos hecho en Argentina. Y frustración del contrato. Pero ¿qué característica tiene la teoría de la imprevisión? Porque tiene características y requisitos para poder invocar. Sí. No las tengo con esa precisión presente hoy, doctora, sinceramente. No les quiero... Nosotros por competencia estudiamos más
la competencia del tribunal. Discúlpeme, cuando decidí transitar este concurso, miré las competencias del tribunal. Después Perdón, pero las competencias del tribunal no es civil, comercial. No, pero no, usted no está equivocada. Está bien lo que dice acá. El tema es que pensamos que se iba a tomar la competencia del tribunal y estudiamos Pero derecho laboral. vuelvo, insisto. La Voy competencia a, del voy a tribunal. voy a aprovechar la oportunidad para hacer la clase. El tribunal tiene competencia civil, comercial, laboral, especial de procesos ejecutivos y minería, por ley 2424. En el año 2015, el Tribunal Superior de Justicia hizo un acuerdo administrativo en el que hizo una distribución de causas a los efectos de equiparar las tareas de los juzgados unidos. El juzgado 1 equiparó causas civiles, tramitaron en el juzgado 2, pero las competencias no se modificaron. Pero es un acto administrativo Eso es por un el acto cual administrativo. derivaron. No, O por sea que eso- mañana puede revocarse y Sí, la sí, ley sí. 2424 manda a que. Sí, le creo que Yo o sinceramente, sea, le digo, aclaro esto para que tengamos claridad yo de también, cómo es la situación, yo, ¿sí? yo también les quiero aclarar. Cuando decidí transitar el proceso, entendí que esas eran las competencias y vengo de la actividad privada. Yo de hace un tiempo no muy importante, 2 meses, estoy estudiando pensando en esas competencias. Cuando llega el programa el otro día y veo que el contenido me pareció más irrespetuoso no presentarme, pero la extensión del programa meritaba otra cosa, y si yo lo hubiera sabido quizás no me presentaba. Esa es la verdad. Me gusta ser honesto a mí en estas cosas porque estoy grande. Y la verdad es que el derecho civil sé, pero no con la precisión que usted me va a preguntar, doctora. He estudiado mucho las competencias reales del tribunal, las que hoy está haciendo. No le voy a mentir, no me gusta tanto. Entonces yo no tengo más preguntas. Si sobre derecho civil no está No. preparado, No es que no, confesión de parte, relevo de no es que no prueba. esté preparado. Le pregunto a Sé usted. lo que me está hablando, pero con el nivel doctrinario con el que No, voy a pero expresarme, no, pero la teoría de la imprevisión tiene que ver justamente con una excesiva onerosidad sobreviviente. Y no es nivel académico superlativo lo que uno le pide, porque la teoría de la imprevisión tiene con esta excesiva onerosidad sobreviviente que no depende de una normativa, y usted en todo momento habló de una normativa. Depende de unas circunstancias, pero bueno, no importa. Voy a ir a algo más genérico, entonces, que por ahí puede tener que tiene que ver un poco con la generalidad. La ley de identidad de género. sí. Puede decirnos respecto de la ley de identidad de género, Sí. que sabe. Bueno, la perspectiva de género es Identidad tema, de género. está bien, pero discúlpeme, es un tema que abarca hacia todas las ramas del derecho y ese tema también lo incluimos en este tema, en mi estudio. La ley de identidad de género habla justamente de eso, del derecho que tienen las personas de esta situación de transitar, esta situación de género, de cómo se reconocen ellos, que las personas, cómo pueden inscribirse su condición independientemente del sexo que pudieran haberle inscrito oportunamente. La normativa habla de la confidencialidad de estas inscripciones, de la accesibilidad que tienen las personas para inscribir su otro género, si fue inscrito el biológico primero distinto, y la protección de la dignidad de las personas con diversidad de género. Para hacerle un resumen de lo que yo sé de la ley. Doctor. Viendo cuestiones genéricas de las cuestiones civiles, dos preguntas al doctor dentro de la cuestión laboral. ¿Cuál es la diferencia que hay entre obligaciones solidarias y obligaciones concurrentes? Las diferencias. Sí, hay similitudes y diferencias. Sí. Solidarias, entiendo que. O sea, no, pero están previstas en el código, doctor, ¿eh? Sí. Están claramente expuestas cuáles son cada una y de ahí tiene que sacar. Sí, bueno. Entiendo cuáles son las dos, pero la verdad es que no tengo cómo precisarle ahora
Estoy muy No, está bien, doctor, pero la cómodo. pregunta es esa. Disculpe. No, por favor, no tenemos nada que disculpar. Eh, ¿Podemos ir al tema de cuestiones de la ley de riesgo? Sí, Sí. ¿qué es lo Quiero que decía? me hable de las prestaciones dinerarias. Bueno, las prestaciones dinerarias de ¿Qué la son las 24. prestaciones dinerarias? ¿Cómo liquidaría las prestaciones? ¿Cómo dice la ley que hay que liquidar las prestaciones dinerarias? Bueno, todo eso. Bueno, ¿Sí? la ley de la 24.557 es una ley muy bien pergeñada, muy bien diseñada, mal lograda, creo, porque en la práctica no hizo todo lo que se tuvo en cuenta cuando se generó la ley, cuando se sancionó, porque hablaba de prevención, hablaba de un montón de elementos que no se aplicaron después en la realidad. La ley también contemplaba las contingencias y una de las formas de cubrir esas contingencias son las prestaciones dinerarias. Son las prestaciones en especie y las prestaciones dinerarias, este, la forma de cálculo están establecidas en el artículo 12 de la ley y 14 que tuvieron una modificación posterior, como lo señalé cuando estaba con mi tema, en la ley 27, con la 27348. Y esa modificación, bueno, ¿cómo se establecía la ¿Cómo se establece actualmente la prestación dineraria? ¿Cómo se Hoy, calcula? A ver. tiene como base el ingreso base, que es el Ajá. elemento determinante. Ese ingreso base Sí, porque es la ese variable económica. que, sí, ese ingreso base es la suma, en su momento fue, que también venía de los 1000 días anteriores, es que fue una suma, un número que se obtenía de dividir los 12 salarios antes de la primera manifestación invalidante, dividió los números, la cantidad de días corridos que estaban que integraban ese periodo, y después se multiplicaba por 30.4 y eso determinaba el ingreso base, que por el artículo Y el 14, artículo 12 decía algo más sobre el monto del ingreso base. sí, que el salario que se consideraba era el que estaba sujeto a aporte. Bien. Bien. Sí, porque después cambia. Sí, pero está bien. Sí, Bueno, sí. y eso multiplicado. 53 ingresos base, dice el artículo 14, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y multiplicado por el coeficiente que surge de dividir 65 por la edad del trabajador al momento de la primera manifestación invalidante, eso es lo que determinaba la prestación, el ingreso base, la prestación dineraria. La 27348 produce una alteración, ingresa cómo actualizar, establece cómo el artículo 11 modifica el 12 de la vieja ley y dice en términos que después ocasionaron que se tuvieran que emitir los plenarios, esto que decíamos en la provincia de Neuquén, porque dice que ahora el ingreso base sería el promedio de los salarios, no recuerdo bien el término textual, pero de los salarios previos a la primera manifestación invalidante, pero que esos salarios deberían ser actualizados mes a mes por RIPTE. El salario también cambiaba, porque el salario ahora era el que estaba previsto en el convenio de la OIT, el artículo 1 del 95, entonces ya todo ingreso, no ya el sujeto aportes. Lo que pasa es que después hay una resolución de la superintendencia, la 74, que establece que es con aporte. Ahí discutimos si va con aportes o va sin aportes. Todas las discusiones de verdad. Bueno, Pero bueno, ya está. Está bien, hay una diferencia ahí. sí. Y eso, después también por RIPTE se actualizaba desde la primera manifestación invalidante. Acá empiezan los problemas de la interpretación de la norma, porque si hasta la liquidación que consideraba con la muerte del trabajador la determinación de la incapacidad definitiva o con la homologación del acuerdo, y después decía que había un anatocismo en el caso del no pago del ingreso en mora, con después una posterior aplicación de la tasa del Banco Nación nominal, anual. Eso provocó que en Neuquén se generaran estos dos plenarios. El primero es
Recién dije el nombre ahora mismo. Contreras y el otro es Retamales. Retamales, que Retamales entiendo que, y corríjame doctor, pues ya estoy medio perdido, ¿no? Me puse muy nervioso. Entiendo que el RITE, él actualiza por RITE hasta la primera manifestación invalidante simplemente, después aplica del interés hasta la presentación de la demanda, y después en el caso de incurrir en mora la RT, recién ahí provocaría un anatocismo y aplicaría el TNA al momento de la notificación de la demanda. No, De la al sentencia. momento de la ejecución forzada. Estamos hablando del 770 inciso C que complementa con el 2 inciso Contreras es el otro. C. Y Contreras es el otro. Contreras es al revés. Sí. Contreras aplica RIT hasta la sentencia, inclusive. Claro. Desde la notificación. Después de la notificación, intereses del hecho a la notificación, Sí. a la liquidación y capitaliza hasta la notificación. Y capitaliza. Claro. Claro. Con el B, con inciso. Lo cual, claro, incide mucho en la suma total. Sí, sí, es importante y Muy significativa la diferencia. Pero bueno, ahora está en plenario. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, voy a cerrar. Contrato de locación urbana. Plazos mínimos y máximos que establece. Bueno, si partimos del decreto 70, el último decreto de presidencia estaría derogada. No, Código Civil y Comercial. Este, Plazos mínimos y máximos en un contrato de locación. entiendo que se unificó a 3 años el contrato. ¿Cuál es la otra pregunta? Perdón? Plazos mínimos y máximos. Mínimos, 3 años. Sí. No tengo presente que sea un motivo. No sé, Por millón. Listo. Bueno, Gracias. muchas doctores. gracias. Bien. mil disculpas. No.